Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Feliz de estar, como siempre, con ustedes compartiendo ese milagro que es la literatura. Hoy vamos a aceptar, graciosamente, la invitación que nos hace desde el más allá el gran escritor argentino Ricardo Guiraldes para entrar a su mundo, para explorarlo y para gozarnos con lo mucho que tiene que ofrecernos. Tal vez el nombre Ricardo Guiraldes no les diga mucho, compañeros, pero si yo les menciono el nombre de su novela más famosa, Don Segundo Sombra, es posible que lo relacionen y lo ubiquen. Don Ricardo Guiraldes, que era argentino, nació en 1886 en Buenos Aires y murió en 1927. Vivió únicamente 41 años. Y sí, su obra más importante, más conocida, es la novela Don Segundo Sombra, escrita un año antes de su muerte, en 1926, donde describe la cultura de los gauchos, la cultura gauchista, ¿verdad? El realismo autóctono, diríamos, la lírica gauchesca, el estilo criollista, regionalista, muy por el estilo de lo que hicieron mutatis mutandis Rómulo Gallegos en Venezuela con Doña Bárbara y José Eustacio Rivera con La Vorágine en Colombia, ¿verdad? Ese tipo de literatura, repito, criollista, ¿verdad? Regionalista, que reproduce, que explora la poesía inherente a la pampa, la poesía inherente a ese ser curioso, solitario, mezcla de cowboy y de poeta que es el gaucho, y extrae de esa cultura gauchesca todo el lirismo y toda la materia prima para escribir su gran novela, Don Segundo Sombra, pero también otra novela que se llama Raucho, y muchos cuentos y muchos poemas que le debemos a Ricardo Guiraldes. Muy bien, Ricardo Guiraldes fue el segundo hijo de una familia extraordinariamente acaudalada. El padre fue alcalde, fue intendente de Buenos Aires, y por el lado de la mamá también era una familia de mucho dinero. Pintaba al óleo desde chiquitito, y cuando digo esto, lo digo con énfasis, porque pienso, por ejemplo, en don Carlos Salazar Herrera. Uno siempre puede darse cuenta cuando un prosista es pintor, cuando un prosista cultiva también la plástica, cualquier forma de plástica, porque la prosa pareciese dibujada, la prosa pareciese coloreada, adquiere un carácter de cuadro, de retrato. Hay una sensibilidad plástica, pictórica, paisajística, que no se pierde en la prosa, pareciese pasar del lienzo a la prosa. Esto por lo que atañe a los escritores que han sido también pintores o grabadistas o dibujantes. Es ciertamente el caso de Ricardo Guiraldes. Eh, Pasó 4 años en Francia muy temprano, cuando tenía 1 año de edad se lo llevaron a Francia. A los 6 años hablaba el español, el francés y el alemán, y el francés era su primera lengua. El francés fue su primera lengua, atención, el español y el alemán los aprendió luego. Entonces su vida basculó siempre entre París, que era como el eje artístico de él y de tantos otros escritores de la época, ¿verdad? Y artistas y músicos y coreógrafos y bailarines y pintores y todo lo que sabemos. Entonces cuando no estaba en París, estaba fuera en Buenos Aires o bien más a menudo en la gran hacienda de sus padres que se llamaba La Porteña, que quedaba en San Antonio de Areco. Entonces, eso era su vida, un bascular entre Europa y la hacienda campestre La Porteña, San Antonio de Areco. Y ahí fue, en San Antonio de Areco, donde conoció a un gaucho que se llamaba Segundo Ramírez, y lo inspiró para crear el personaje inmortal de Don Segundo Sombra. Muy bien. Y por supuesto lo hicieron
estudiar arquitectura, leyes, profesiones que se suponían respetables, ¿verdad? No así la literatura, no así la pintura, arquitectura y leyes. Nunca ejerció, la verdad, nunca le interesó, nunca se prodigó, nunca se desempeñó como arquitecto y menos aún como abogado. Nunca le interesó. Su mundo era la literatura. Su mundo eran tres géneros: la novela, el cuento y la poesía, que son los tres por los que lo recordamos. Viajó por todo el mundo, era un gran viajante, era un ser trashumante, un nómada innato, ¿verdad? Una cosa, uno de esos hombres o de esos seres humanos que pareciesen creer siempre en algún rincón de su ser que la vida va a ser mejor en otro lado, que la vida va a ser más bella en otro lado, que si tan solo les cambiaran la escenografía, el decor, la geografía de su entorno, la vida cambiaría radicalmente, y viven en desplazamiento permanente, ¿verdad? Yo no creo eso. Yo no creo eso, por supuesto me encanta viajar, pero no creo eso. Recuerdo la famosa frase de Jean Cocteau, nuestro querido Jean Cocteau, cuando decía: amigos, no por cambiar de castillos van ustedes a cambiar de fantasmas. Repito, amigos, no por cambiar de castillos van a cambiar de fantasmas. Es decir, no, los fantasmas se los lleva uno en la maleta y van a perecer posiblemente con fuerza redoblada a cualquier lugar a que uno los lleve. O a la famosa carta que le escribe Sócrates a Lucilius, en el que Lucilius se declaraba muy decepcionado con un viaje que había emprendido por el Mediterráneo, muy decepcionado, muy defraudado, que le había pasado muy mal. Y Sócrates le contesta sabiamente, le dice: no me extraña, Lucilius, ¿cómo te ibas a divertir? ¿Cómo ibas a pasarla bien si viajaste con ti mismo? Sí, es que de nuevo, los demonios, los fantasmas van ahí con uno. No es cambiando el lugar que van a quedar atrás, ¿verdad? Y sí, viajar con uno mismo cuando uno es un aquelarre de demonios es un infierno, porque a las penas, a las angustias, a las tribulaciones que habitan nuestra alma, se va a sumar además la frustración de ver que no logramos conjurarlas al cambiar de sitio. Entonces se hace una doble pena, ¿verdad? Una cosa horrible. Pero en todo caso, Antonio Guiraldes viajó por el mundo entero, sí, por supuesto. Estuvo en Francia, estuvo en Italia, en Grecia, Constantinopla, Egipto, todo el Medio Oriente, Japón, China, Rusia, India, Ceilán, Alemania, Cuba, Jamaica, Mallorca, España. Y sin duda se me olvidan algunos lugares. Así que sí, conoció el mundo, de eso no cabe la menor duda, ¿verdad? De eso no cabe la menor duda. En 1915 publicó sus cuentos de muerte y de sangre. 1915. No se apresuren, amigos, a decir que esos cuentos de muerte y de sangre es como muy plagiado de Horacio Quiroga y sus cuentos de amor, locura y muerte, porque ya mismo les digo que los cuentos de Ricardo Guiraldes son de 1915. Los cuentos de muerte y de sangre, mientras que los de Horacio Quiroga son de 1917, 2 años posteriores a los de Ricardo Guiraldes, los de Quiroga, los cuentos de amor, locura y muerte. Pero sí es posible, sí es harto posible que Ricardo Guiraldes haya leído los cuentos de Horacio Quiroga en revistas, en periódicos de la época, y es posible que sí se haya establecido, a pesar de todo, una influencia en la dirección de Horacio Quiroga hacia Ricardo Guiraldes. Por cierto, nota al margen, sigo observando que editores inescrupulosos, desobedientes, irrespetuosos de la voluntad del autor, persisten en ponerle una coma al título de los cuentos de Horacio Quiroga. Cuentos de amor, coma, locura y muerte. Bueno, Quiroga no quería eso, lo detestaba, él quería que aquello se oyera como una avalancha, cuentos de amor, locura y muerte,
cuentos de amor, locura y muerte, como un solo trazo, violento y terrible. La coma viene a ponerle buenos modales a un título que no tiene que tener buenos modales. Cuentos de amor, coma, locura y muerte. No debería tener la coma. Quiroga lo quería sin coma. Muy bien, desgraciadamente Ricardo Guiraldes fue muy vapuleado por la crítica. La crítica lo trató muy mal. Todas sus publicaciones hasta Don Segundo Sombra, que data de 1926, un año antes de su muerte, fueron aporreadas por la crítica. Y esto fue, por supuesto, frustrante y triste para el autor, ¿verdad? En alguna ocasión estaba ya en su hacienda, en La Porteña, en San Antonio de Areca, agarró todos sus libros, todos los que tenía, todos los volúmenes de poesía, de cuento, y salió intempestivamente de la casa y los tiró a un pozo. Y van a ver por qué eso es importante cuando leamos el cuento de él, ahora, dentro de un ratito. Corrieron detrás de él, corrieron la esposa, ¿verdad? Doña Adelina del Carril y su amigo Leopoldo Lugones, y lograron pescar algunos libros del pozo. Los sacaron, aunque mojados y maltratados, sacaron muchos libros del pozo. Y esos volúmenes, aún maltratados por el agua y arrugados y todo lo que ustedes quieran, hoy en día se venden a precio de oro en las subastas y en las librerías de anticuario. Vean ustedes qué curioso, justamente los volúmenes del Pozo son los más perseguidos por los coleccionistas de libros. Pero que Ricardo Guiraldes haya hecho eso, ese suicidio literario de tirar toda su obra al pozo, les da una idea de que su paciencia se había acabado, de que ya no podía más con las malas críticas que le sacaban, criticuchos de los que nadie guarda recuerdo. Recuerden lo que decía el compositor finlandés Jan Sibelius. Decía, díganme por favor en qué ciudad, de qué país se le hizo jamás una estatua a un crítico. Díganme, a ver, ¿dónde hay un monumento a un crítico para ir a verlo? Eso decía Jan Sibelius, gran compositor. Y es lo que hubiéramos tenido que decirle a nuestro amigo Ricardo Guiraldes. Bueno, Ricardo se hizo muy amigo de Horacio Quiroga, ¿verdad? Horacio Quiroga publicó sus cuentos en dos revistas que tenía. Una de ellas se llamaba Caras y Caretas, otra se llamaba El Cuento Ilustrado. También se asoció Guiraldes con Jorge Luis Borges y Pablo Rojas Paz en 1924 para fundar una revista que se llamó Proa, la revista Proa. Como se llamó en un tiempo la revista dominical cuando la dirigía mi querida amiga y gran periodista Larisa Minsky, hace ya tiempo, se llamaba Proa. Y es muy interesante el título Proa, el nombre de la revista, porque Ricardo Guiraldes decía, en uno de sus poemas más célebres, decía que había que tener alma de proa, un alma que vaya cortando el agua, que vaya avanzando, cortando el agua espesa, negra y espumosa, y abriendo trecho en medio del agua, siempre hacia adelante, alma de proa. Yo lo que me he dado cuenta, amigos, es que en este mundo hay dos tipos de personas. Las que les gusta ubicarse en la proa, sí, y ver hacia adelante, y ver lo que van conquistando y lo que ver la proa del barco desflorando la superficie del agua y a visorar el futuro en lontananza, ver el remoto litoral, ser el primero que grita tierra, ¿verdad? Cuando se ve el ansiado distante litoral. Y hay gente que le gusta ir en la popa, sí, y no son menos que los otros ni son menos inteligentes. Simplemente les gusta ir en la popa, en la parte de atrás del barco, ver hacia atrás, ver hacia el pasado, ver la vida discurrir bajo forma de pasado, el panorama lento del pasado, cómo va desarrollándose, desplegándose, quedándose a nuestras espaldas, que no son espaldas porque estamos viendo hacia el mar, solo que desde la popa, ¿verdad?
Son seres que viven a veces encadenados al pasado y eso puede ser malo, pero bueno, el pasado es lo que tenemos. Ya no lo tenemos, pero es lo que tenemos. El presente se va como agua en un cesto de mimbre, ¿verdad? No lo hemos vivido, no hemos tenido tiempo de decir presente cuando ya se fue. El futuro no existe y es odioso. El futuro es odioso por principio, porque es la comarca donde nos espera la muerte. La muerte no nos prende nunca en el pasado ni en el presente, es en el futuro, es ahí donde nos va a pescar. Y solo ese hecho basta para mí, estoy hablando de mi propia sensibilidad, para tornar todo el continente del futuro en una cosa un poco odiosa para mí. Entonces pero estoy hablando de mi alma, es algo muy subjetivo, yo sería de los pasajeros que irían en la popa. Me gusta ir viendo mi pasado, me gusta ir contemplando mi pasado, las estelas que el barco va dejando sobre el mar, las estelas de Antonio Machado, ¿verdad? No hay camino, solo estelas sobre el mar. Ir viendo las estelas, viendo cómo se deshacen poco a poco, evanecen, cómo va quedando evaporado nuestra traza sobre el mundo. Bueno, sí, es muy propio tal vez del temperamento melancólico. Si hemos de adscribir a la vieja tesis, recuerden ustedes, de los 4 temperamentos, una tesis médica y psicológica, o prepsicológica, pero estuvo muchos siglos en usanza, de los 4 temperamentos del ser humano. Eran el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el colérico. Esos eran los 4 tipos de personalidades. Muy concretamente ellos hablan de temperamentos. Repito, el melancólico, el flemático, el sanguíneo y el violento. O el irascible, ¿verdad? Y bueno, sí, a mí me gusta ir en la popa. Sí, me gusta contemplar el mutante y cada vez más acumulado paisaje de mi pasado que se engrosa y engrosa y engrosa. Cada día que pasa se hace más grande el horizonte de mi pasado y por desgracia más estrecho y más chiquitito el horizonte de mi futuro. Con la sangre que va ganando el pasado, va quedándose desangrado, exangüe y ¿verdad? Exánime el futuro. Pero esa es la ley de la vida. Esa es la ley de la vida y yo la acepto y todos tenemos que aceptarla. Sí, yo sería de los pasajeros que irían en la popa. Creo que el pasado es lo que nos constituye, es lo que nos constituye. Nosotros somos básicamente nuestro pasado, en la medida en que seamos capaces de interpretarlo, de leerlo, de descodificarlo, de decriptarlo, de revisarlo, de modificarlo. El pasado los hechos del pasado no pueden ser modificados, ¿verdad? Los hechos, desde un punto de vista puramente fáctico, pero su interpretación, claro que puede ser revisitada y modificada. El pasado es elástico, es maleable, contrariamente a lo que la gente cree, es muy dúctil, es como arcilla en las manos, como plasticina, ¿verdad? Pero bueno, Ricardo Guiraldes decía que había que tener alma de proa, ir en la proa, alma de proa. Y por eso fue el viajante egregio que fue, ¿verdad? El gran viajante que fue. Él decía que había 2 maneras de superar el provincianismo y el aldeanismo, que era leer mucho y viajar y ver mucho. Por supuesto, sí, por supuesto. El provincianismo, el aldeanismo, el patrioterismo barato, atención, no es lo mismo patriotismo que patrioterismo barato. El gran antídoto contra esa enfermedad psíquica es viajar. Viajar mucho y por largos segmentos de nuestra vida y ver cuán bien se hacen las cosas en otras partes del mundo y entender que nosotros no somos los únicos que tenemos virtudes y excelencias en este planeta, que sería la actitud de los patrioteros, una actitud acrítica, ¿verdad? Y una actitud chauvinista, ¿verdad? Muy bien,
Entonces, Ricardo Guiraldes nos legó básicamente varios volúmenes de cuentos, el más célebre, Los cuentos de muerte y de sangre, que repito, son 2 años anteriores a los de Horacio Quiroga. Conoció a Horacio Quiroga muy bien, a Jorge Luis Borges, a, a ver, a varios, todos, Leopoldo Lugones, a los más importantes de sus compatriotas, por supuesto que los conoció muy bien, por supuesto. Le debemos 2 grandes novelas, sobre todo Don Segundo Sombra. Luego hay otra que se llama Raucho, que es una buena novela, también vale la pena leerla. Tiene muchos cuentos hermosos como el que vamos a leer ahora y tiene poemas muy bellos. Sobre todo el último volumen, poemas místicos. Al final de su vida incursionó mucho en la mística y en temas de esoterismo. Al final de su vida empezó a interesarse mucho en todo esto. Y entre tantos viajes, su eje, su punto de apoyo, el lugar al que siempre regresaba era a París. París era su centro, era su headquarter, su cuartel general. Eso o Buenos Aires o bien La Porteña, que era la hacienda, como les decía, en San Antonio de Areca. Iba para la India en 1926, Ricardo Guiraldes, celebrando el inmenso éxito que fue Don Segundo Sombra. Por fin la crítica lo valoró, por fin la crítica le dio su lugar, por fin lo justipreciaron como el gran escritor que era. Un año antes de su muerte, hélas, en 1926 fue ya consagrado como un gran escritor. Y se dirigía a la India en 1926 cuando tuvo que interrumpir el viaje porque se sintió enfermo. Se hizo los exámenes y descubrieron que padecía de la enfermedad de Hodgkins. La enfermedad de Hodgkins es pues básicamente un cáncer de los ganglios linfáticos que tiene repercusiones muy graves sobre el sistema inmunológico, deprime el sistema inmunológico. Más común es el tipo de cáncer de non-Hodgkins, que también afecta a las glándulas linfáticas, pero bueno, ninguno de los dos es bonito. Y bueno, en 1926 la enfermedad de Hodgkins, ese cáncer del sistema linfático, en 1926 era de una prognosis letal, ¿verdad? Muy, pero muy reservada. Y en efecto, Ricardo Guiraldes duró 1 año apenas, ¿verdad? Se trasladó a París en ambulancia desde la India. Estuvo en hospitales en París varias veces y finalmente fue a morir a la residencia y a la casa de su querido amigo el pintor Alfredo González Garaño, y murió a los 41 años de edad. Su cuerpo fue repatriado y fue enterrado en el cementerio de San Antonio de Areca. Y hoy en día su tumba es un monumento nacional. Ven, a los escritores sí les hacen monumentos, a los críticos no, pero a los escritores sí. Entonces, una vez más, Don Segundo Sombra es la obra por antonomasia de Ricardo Guiraldes. Lo que sería Doña Bárbara para Rómulo Gallegos o Lobo Arágine para José Eustacio Rivera, todas ellas son hijas de lejos o de cerca del gran Martín Fierro de José Hernández, que es de 1872. El mundo de la Pampa, el mundo lírico del gaucho fue la gran inspiración de Ricardo Guiraldes. La novela Don Segundo Sombra es lo que se llama en alemán un Bildungsroman. Bildungsroman significa novela de crecimiento o novela de maduración o novela de evolución. No hay una forma exacta de traducirlo al español. Ejemplos: la novela Wilhelm Meister de Goethe, El Lazarillo de Tormes, que es anónimo, La educación sentimental de Flaubert, son todos ellos Bildungsroman. El Principito de Saint-Exupéry es una novela, sí, una novela de crecimiento, de maduración, en la cual
El héroe, es lo propio de los Bildungsroman, el héroe debe atravesar una serie de pruebas iniciáticas, una serie de desafíos, de retos, crecer con ellos, a pasarlos, a probarlos, ¿verdad? Aprender una lección y salir de ella más maduro, más enriquecido, evolucionado. El personaje en un Bildungsroman nunca es igual al principio que al terminar la novela. Es un tipo de novela muy importante, conviene tenerla en mente, amigos. El Bildungsroman, novela de aprendizaje, novela de iniciación, novela de maduración, novela de evolución. No tenemos una palabra española para decir exactamente lo que significa Bildungsroman. Roman es novela, Bild es un cuadro, un retrato. No tenemos un término exacto, pero con los ejemplos que les di, confío yo en que comprendan ustedes cuál es el sentido de esas novelas de crecimiento, ¿verdad? Y Don Segundo Sombra es la historia de un gaucho, sí, Don Segundo Sombra, al lado del cual el protagonista aprende muchísimo, atraviesa una serie de pruebas de iniciación, de retos, de desafíos y termina transformado gracias a la sombra tutelar de Don Segundo Sombra, termina transformado en otro personaje, maduro, evolucionado, más lúcido, más adulto. Muy bien, entonces vamos hoy a leer un cuento de Ricardo Guiraldes, una maravilla de cuento, es un cuento corto. El cuento se llama El Pozo. Por eso les dije cuando les conté que Ricardo Guiraldes había tirado todo sobre un pozo. Bueno, este cuento se llama El Pozo. Y dice así: sobre el brocal desdentado del viejo pozo, una cruz de palo roída por la carcoma miraba en el fondo su imagen simple. Toda una historia trágica. Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina, un caminante sudoroso se sentó en el borde de la piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño. Su espalda resbaló al apoyo y el hombre se hundió, golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes que le rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido hasta encontrar la superficie. Sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro rojizo. Luego quedó exánime, solo emergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de su respiración. Con su mano libre tanteó el cuerpo en que el dolor nacía con la vida. Miró hacia arriba, el mismo redondel de antes, pero más lejano, sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente. Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño que dejaba hasta el fondo caer su punto de luz. Unas voces pasaron, no lejos, desfiguradas, tenues. Un frío le mordió del agua y gritó un grito que a fuerza de terror se le quedó en la boca. Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso y oscuro como mercurio. Un pavor místico contrajo sus músculos e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso, arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo. Unos dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin siempre lejano, como en las pesadillas. Más de una vez, la tierra insegura cedió su peso, crepitando abajo en lluvia fina. Entonces suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho
y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía en cada paso y como por impulso adquirido maquinalmente, mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal, exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suyo la forma de un aguaribay como cosa irreal. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado, pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón, cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito. El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle en la frente y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. Y ese es el estupendo cuento El Pozo de Ricardo Guiraldes. Yo les dije que los iba a dejar con una sensación de triunfo interruptus, colmo de la crueldad. Este podría figurar en la colección de los cuentos crueles de Villiers de l'Isle-Adam, que ya leímos uno, el cuento que se llamaba La Esperanza. Tanto esfuerzo por salir del túnel, ¿verdad?, para que de pronto pasara un gaucho en medianoche y creyera que se trataba del diablo y le tiraron una pedrada en la cabeza, con lo cual el tipo cayó de nuevo al fondo del pozo de manera definitiva. Pues sí, amigos, maravilloso relato, maravilloso relato. Vamos a irlo viendo en detalle. El primer párrafo: sobre el brocal desdentado del viejo pozo, una cruz de palo, roída por la carcoma, miraba en el fondo su imagen simple. Toda una historia trágica. Bueno, sí, claro. Una cruz ya supone posiblemente una tumba, ¿verdad? Posiblemente el lugar donde reposa alguien su sueño eterno, ¿verdad? Luego, el brocal desdentado. Atención a los adjetivos que usa Guiraldes: desdentado, viejo, roída, carcoma, ¿verdad? Todo evoca la erosión, el paso del tiempo, la destrucción y todo a punto de prosopopeyas, porque, vamos, desdentado puede ser un ser humano o un animal desdentado, ¿verdad? Un pozo no es desdentado. Entonces ahí tenemos una prosopopeya o una personificación, atribuirle facultades humanas a objetos inanimados, cual el brocal de un pozo. Sobre el brocal desdentado del viejo pozo, muy lindo y muy inteligente como pone brocal desdentado, sustantivo adjetivo, y luego viejo pozo, adjetivo sustantivo, invirtiendo el orden para dar variedad a la prosa y dar ritmo. Una cruz de palo, una cruz. Podrá imaginarse cosa más simple en el mundo que una cruz, y de palo, ¿verdad? Y además roída por la carcoma, como si la cruz tuviese un cáncer que la estuviese devorando, que la estuviese destruyendo. Y la cruz de palo miraba en el fondo su imagen simple. También otra prosopopeya: las cruces no miran. Pero sí, esta cruz, en la fantasía de Ricardo Guiraldes, miraba en el fondo su imagen simple. Es bello, bello primer párrafo. Nos da una idea de caducidad, de decrepitud, de ruina, desdentado, viejo, roído, carcoma. Vean la cantidad de adjetivos y de sustantivos que evocan la muerte, que evocan lo que se está deshaciendo, lo que se está desintegrando. Toda una historia trágica nos anuncia el autor. Sigue. Hacía mucho tiempo, cuando fue recién herida la tierra,
Qué bello, qué bello. Otra prosopopeya. La tierra no es herida. Herida es un ser humano y brota la sangre, o un animal, o una planta y brota la savia. La tierra no es herida, la tierra es paleada, picoteada, labrada, lo que ustedes quieran, trabajada, lo que ustedes quieran, pero no es propiamente dicho herida. Pero está muy bien porque acuérdense que este es un cuento de muerte y de sangre. La sangre es uno de los leitmotivs de este cuento. Entonces, herida nos hace sentir que ya la sangre está por ahí. Y de hecho, herida la tierra y pura el agua como sangre cristalina. Vean qué símil más curioso. El agua pura como sangre cristalina. Sí, sí, sí. La sangre de la tierra, si cupiese hablar de la sangre de la tierra, como cabe hablar de la savia de una planta o de la sangre de un ser humano, la sangre de la tierra sería el agua. Y es lo que brota cuando se hace una herida, ¿verdad? Pura, pura y sin embargo sangre cristalina. Y fue ahí que un caminante sudoroso se sentó en el borde de la piedra para descansar su cuerpo y refrescar la frente con el aliento que subía del tranquilo redondel. Allí le sorprendieron el cansancio, la noche y el sueño. Atención que no es lo mismo, no son lo mismo, ¿verdad? No se está reiterando. El cansancio no es lo mismo que el sueño. Importante ver que el autor aquí no está simplemente atiborrándonos de nociones, ¿verdad? De adjetivos o de sustantivos. Puede haber cansancio sin sueño, y puede haber sueño sin cansancio, y puede haber sueño con cansancio, que fue el caso. Entonces, cansancio, sueño y la noche. Esos tres conspiraron contra el hombre y su espalda resbaló al apoyo y el hombre se hundió golpeando blandamente en las paredes hasta romper la quietud del disco puro. Siempre está esa noción de la pureza del agua, de la pureza, cuando la herida en la tierra y pura el agua como sangre cristalina. Aquí vuelve. La caída del hombre rompe la quietud del disco puro, claro, como cuando tiramos una piedra enorme en el centro de un estanque sereno, que sea pura estasis, inmovilidad, se produce toda una turbación con ondas concéntricas y salpicaduras y todo tipo de cosas. Entonces él cae y rompe la quietud del disco puro. Es como que su cuerpo destruyera algo sagrado, como que su cuerpo extraño a aquel pozo viniese a profanar una cosa que era sagrada. Y vamos a ver a qué punto era sagrado ese pozo. Sí, rompe la quietud del disco es como romper un cristal, ¿verdad? Sí, como romper un cristal. Es una hermosa idea. Ni tiempo para dar un grito o retenerse en las salientes que le rechazaban brutalmente después del choque. Había rodado llevando consigo algunos pelmazos de tierra pegajosa. Aturdido por el golpe, se debatió sin rumbo en el estrecho cilindro líquido. Atención, el estrecho cilindro líquido. Ya hay una sensación de claustrofobia, ¿verdad? Un pozo es un lugar muy claustrofóbico. Los pozos están de moda en Hollywood desde que aparecieron aquellas películas que se llamaban The Ring, El Anillo, con aquella chiquilla satánica que se llamaba Samara, creo, si bien recuerdo. Debo de confesar que esa película me dio mucho miedo. Mal cine, muy mal cine, pésimo cine hollywoodense. Pero esa película me dio mucho miedo. Es impresionante ver lo raro, lo infrecuente que Hollywood produzca una buena película de terror. Y la razón no es la incompetencia, la ineptitud de los realizadores, no. La razón es que el horror, el terror se ha convertido en el mundo de hoy en una cosa muy difusa,
muy difusa, muy omnipresente. ¿Quieren oír historias de terror? Bueno, enciendan telenoticias o noticias Repretel todos los días. Ahí van a encontrar historias de mujeres vapuleadas, ahorcadas, violadas, sodomizadas, descuartizadas. Cuando el terror está en todas partes, ya no es una peliculita de terror la que nos va a dar miedo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha sucedido con el género del terror en el cine, que el terror está tan difuso, tan omnipresente en nuestras vidas, que es muy difícil ya generar algo que realmente nos asuste en el cine. Sin embargo, confieso con vergüenza, con culpa, que esa pésima peliculilla hollywoodense sí me asustó. Entonces, desde abajo, porque cae en el agua aturdido por el golpe, por supuesto que cae aturdido. Ustedes saben la altura que puede tener un pozo. Y el resbalón, y estaba medio dormido cuando de pronto se ve cayendo violentamente, arrastrando pedazos de tierra. Habrá caído de cabeza y habrá tenido que manipular y girar y contorsionarse en el estrecho pozo de manera de ponerse vertical para que siquiera su cabeza salga al aire y pueda respirar. Solo eso, solo reencontrar, como dice Guiraldes, el ritmo perdido de su respiración, ya solo eso es una hazaña, ¿verdad? Es una hazaña. Entonces, estrecho cilindro líquido. Y sí, sus dedos espasmódicos, en el ansia agónica de sostenerse, horadaron el barro rojizo. ¿Por qué rojizo? Pues porque una vez más estamos bajo el régimen de la sangre. Todo aquí tiene que ser sangre, hasta el barro es rojizo. Luego quedó exánime. ¿Qué significa exánime? Exánime, como todo lo que comienza con ex, tiene una etimología muy interesante. Ex es un prefijo del latín que significa fuera, algo que se salió. Cuando decimos éxtasis es que nos salimos de la stasis. La stasis es la quietud, el inmovilismo. El éxtasis es salirse de la quietud, del inmovilismo, en un arrebato de placer y de gozo extremo que nos arranca a nosotros mismos, es salirse de. Cuando decimos un expresidente o un campeón mundial o un ex campeón mundial o un ex goleador o un ex jugador, es que ya se salió. El prefijo ex indica que se salió, que ya no es el campeón y ya no, etcétera, que ya no es, ¿verdad? Entonces, exánime, ánima de ánimus, de ánima, del alma, exánime es que se le salió el alma del cuerpo, se quedó sin alma del impacto al caer en el agua. Exánime, sin alma. Solo sumergida la cabeza, todo el esfuerzo de su ser concentrado en recuperar el ritmo perdido de la respiración. Con su mano libre tanteó el cuerpo en que el dolor nacía con la vida. Qué bella frase, el dolor nacía con la vida, porque francamente, amigos, es el caso de todos nosotros, es el caso de todo el que nace. El dolor nace con la vida. Quizás antes, estoy seguro que antes, por supuesto. Si el niño en el útero materno tiene problemas de cualquier índole que fuera, saldrá al mundo ya bien versado en la materia del dolor. Si fue un embarazo problemático que le causó dolor de una u otra manera. Pero si no, somos iniciados en el dolor con el nacimiento. Y este cuento, ya oyeron ustedes hablar del estrecho cilindro líquido y de ahora el dolor que nace con la vida, no deja de ser una especie de alegoría, diré yo, del nacimiento, una alegoría del parto. Es muy difícil no sucumbir a esa tentación. Cualquier psicoanalista de cafetín, no hace falta que sea yo, que no soy de cafetín, diría posiblemente que estamos ante una recreación fantasmal, digámoslo así, una alegoría o una fantasía del parto, de un segundo parto, que va a culminar en un terrible, pues no aborto, porque él, no había salido del pozo. Estaba con medio cuerpo fuera del pozo. Sí, viene el aborto de la piedra enorme que lo precipita de nuevo. En un aborto el niño
lo sacrifican y lo extraen del vientre de la madre. En este caso no, en este caso lo vuelven a meter en el vientre materno, que es el vientre de la tierra, el vientre de la madre Gea, con su líquido amniótico. Ese líquido amniótico lo que tiene es el agua del fondo del pozo. Entonces es muy fácil el estrecho cilindro líquido y su pugna por volver a la vida en medio del dolor. El dolor es lo que le dice, estás en la vida, no estás muerto. Todo eso es muy genésico, tiene mucho que ver con el éxtasis genésico, el éxtasis y agonía del nacimiento, ¿verdad? Muy fácil ver, por supuesto, el estrecho cilindro líquido como una vagina, ver el pozo como un universo intrauterino, todo eso. Es tan evidente que no quiero enfatizarlo mucho, amigos, porque es la primera lectura que se caería de puro obvio. Es un lugar común y eso se los diría cualquiera. Y aquí no estamos para decir cualquier tipo de cosas, sino cosas realmente interesantes. Pero es bueno que sepan eso, es bueno que tengan ese elemento de referencia, porque no deja de ser importante. Miró hacia arriba, el mismo redondel de antes, más lejano sin embargo, y en cuyo centro la noche hacía nacer una estrella tímidamente. Entonces, en él el dolor nacía con la vida, y en el cielo la noche hacía nacer una estrella. Está naciendo junto con la estrella. Atención, como si fuese un hijo del firmamento también, ¿verdad? Y esa estrella, pues por supuesto, un poco tímida, vista desde el fondo del pozo, del abismo, esa estrella se ve allá en el cielo como si fuese la estrella de los Reyes Magos, ¿verdad? La estrella que va a guiar la única ruta posible de salvación, que es hacia arriba, subiendo a como dé lugar, agarrándose, aferrándose a los pedruscos, arriesgándose a caer a cada momento y con ello reiniciar el ascenso a la manera de una especie de martirio de Sísifo, ¿verdad? Del suplicio de Sísifo, cargar la piedra ladera arriba para que se le cayera rodando, bajar, volverla a subir, cadera, y no, la piedra vuelve a caer, Sísifo va y se le echa la espalda y la vuelve a subir y se le vuelve a caer eternamente. El pozo ciertamente proponía la posibilidad de un tormento a lo Sísifo, ir subiendo y caer, ir subiendo y caer, ir subiendo y caer. Ustedes se imaginan lo resbalosas que han de estar esas paredes, con la humedad de la noche, el sereno de la noche, el agua en el fondo. Es una proeza lo que él hace. Bueno, y la hace ahora, tiene la beatitud de tener por guía una estrella. Eso sacraliza, digamos, la situación de él. Eso lo pone en un espacio, llamémoslo, de lo sagrado. Los ojos se hipnotizaron en la contemplación del astro pequeño que dejaba hasta el fondo caer su punto de luz. Unas voces pasaron no lejos, desfiguradas, tenues. Un frío le mordió del agua, tremenda metáfora, tremenda prosopopeya. De nuevo, el frío no muerde. Esto es una personificación o prosopopeya, ¿verdad? Volvemos a la definición, la atribución de calidades, cualidades, propiedades humanas a lo inanimado. Pero sí, el frío aquí lo ve Guiraldes como una fiera que muerde sus carnes. El frío mordió del agua y gritó un grito que a fuerza de terror se le quedó en la boca. Sí, cuando uno grita con tal desesperación que el grito se atraganta y se ahoga en la garganta misma y no termina de nacer, como no va a terminar el de nacer tampoco en ese parto simbólico que se va a ver con la salida del útero materno del pozo. El grito, como él mismo, ¿verdad? Siguiendo el mismo esquema, se queda ahogado en el borde del ser, que es la garganta. Es una especie de grito interruptus. Y era muy importante que gritara, no solo para pedir auxilio. El grito es importante cuando estamos en situaciones de estrés profundo y cuando estamos en situaciones de dolor.
El grito es analgésico. Hay gente que le pone inyecciones, punciones lumbares, cosas muy dolorosas y por una especie de absurdo y ridículo código o etiqueta de las maneras en hospitales se abstienen de gritar. Es importante gritar y gritar hasta esmorecerse, como decían antes, ¿verdad? De los chiquillos. El chiquillo llorando hasta esmorecerse. Porque el grito es un analgésico natural, libera una tensión, genera un alivio inmediato. Es muy importante, lo recuerdo muy bien, amigos. Alguna vez en Francia, estaba en París, tuve una hospitalización seria, fue muy grave. Me tuvieron que hacer una punción lumbar. La primera vez la doctora, la estoy viendo, una bonita muchacha de apellido Zanetti, falló la punción. Me dolió como no les puedo narrar. Yo le dije, aunque yo sabía la respuesta, le dije a la doctora, me va a doler, aunque yo sabía la respuesta. Y me dijo, señor Zagot, digamos que la va a sentir. Bueno, con esa perífrasis, con ese eufemismo, ya yo sentí, ya yo supe lo que me esperaba. Cuando un médico dice, va a doler un poquito, es porque va a doler mucho. Cuando dice, va a doler bastante, es porque va a ser insoportable. Y cuando dice, la va a sentir, ya, amigos, agárrense del borde del colchón y muerdan un hule, porque va a ser una cosa espantosa. Entonces, es importante gritar. En la segunda punción que me hizo la doctora, grité. Grité como Tarzán. Como Tarzán, lo que es más, Tarzán hubiera sido un yigüirro comparado conmigo. Grité como Pavarotti entonando el agudo del Nessun Dorma. Y no sentí la punción. No, juro por Dios que no la sentí. En el acto de gritar liberé tal energía que no sentí la punción. No nos abstengamos de gritar cuando hay que gritar. Lo digo sobre todo para la gente que me puede estar oyendo, que esté en hospitales, que esté atravesando dolores agudos. No se priven de ese derecho, por el amor de Dios. Es natural y tiene una función anestésica natural. Muy bien, volvemos a nuestro náufrago en el pozo. Hizo un movimiento y el líquido onduló en torno, denso y oscuro como mercurio. Imagínense aquello. Por supuesto que el líquido tenía que estar denso, puesto que estaba revuelto con el barro que él arrastró en su caída, trayéndose los pelmazos de tierra que arrastró y que desprendió. Un pavor místico contrajo sus músculos. Atención, un pavor místico. Por eso es que yo les hablo del ámbito sagrado que es el pozo. Esa estrella arriba, él al fondo de aquel túnel. Sí, un pavor místico. Está bien escogido el término. Un pavor metafísico. Un pavor místico. No solo es el miedo de voy a morir ahogado. No, es el miedo al no ser, el miedo a la nada. El miedo a Dios también. El miedo a morir y encontrarnos, como diría Pascal, a un Señor bravo, regañón y punitivo al otro lado de la vida. ¿Verdad? Una frase de los pensamientos de Pascal, el gran pensador, filósofo, matemático francés del siglo XVII. Sí, un pavor místico. Un pavor místico contrajo sus músculos e impelido por esa nueva y angustiosa fuerza, comenzó el ascenso arrastrándose a lo largo del estrecho tubo húmedo. Por segunda vez evoca esa imagen. Primero el estrecho cilindro líquido, ahora lo sustituye por el estrecho tubo húmedo. De nuevo, estamos hablando aquí posiblemente de una fantasía de alumbramiento. El estrecho tubo húmedo es la salida del niño a la luz, el salir a la vida, el nacer, ese momento terrible que es el nacer. Ay, Dios santo. La vida nos da todos los días de nuestra existencia, dos cosas que son trascendentales.
una reminiscencia terrible de lo que fue al nacer cuando despertamos y una prefiguración no menos terrible del morir cuando nos dormimos, cuando nos gana el sueño. Así que es como dos cosas que ensayamos todos los días, ambas, el nacer y el morir. El sueño acarrea eso. Pasamos reeditando durante 50, 60, 70, 80 o 120 años esos dos traumas primigenios, ¿verdad? El de nacer y una especie de presciencia, de anticipo de lo que puede ser el morir, si será como quedarse dormido, ¿verdad? Es una forma más bien optimista de ver la muerte, quizás sea mucho más crispante, más violenta, más terrible que simplemente quedarse dormido. Entonces sigue ascendiendo por el estrecho tubo húmedo, unos dolores punzantes abriéndole las carnes. Qué elocuente esto y qué brutal. Dolores punzantes abriéndole las carnes, como fue herida la tierra al principio y sangró agua la tierra al ser herida, así van abriéndosele las carnes. Por esos dolores punzantes, sabrá Dios que se habrá maltratado en la caída. ¿Quién quita que venga con una costilla por fuera? O dos o tres. Es una caída brutal. Sí, pues dolores punzantes abriéndole las carnes, mirando el fin siempre lejano como en las pesadillas. Esto lo comprendemos todos, ¿verdad? Todos hemos vivido la típica pesadilla en que queremos alcanzar algo y nos vamos acercando, pero eso se aleja y se aleja y se aleja, y cuanto más ya lo tenemos y se nos aleja, y ya lo tenemos y se nos aleja. Sí, eso es muy de pesadilla, eso es muy de pesadilla. Ver ese aro luminoso con la arriba, con la lucecita, con la estrellita, que era como, de nuevo, como la estrella de los Reyes Magos hacia su salvación, pero alejándosele siempre, a pesar de que él subía y subía. Más de una vez la tierra insegura cedió su peso, crepitando abajo en lluvia fina. Entonces suspendía su acción tendido de terror, vacío el pecho, y esperaba inmóvil la vuelta de sus fuerzas. Sí, tenía que estarse tomando treguas estratégicas, ¿verdad? Pausas técnicas. No podía escalar así nomás, ¿no? De cuando en cuando sentía que estaba por caerse, cuando sentía que el paso no era firme, que el próximo peldaño se podía desprender, que podía caer de una roca, falsearse y caerse, o el barro hacerlo hundirse, tenía que suspender su acción y esperar inmóvil, suspenso, casi sin respirar, casi sin palpitar, casi que sin sístole y sin diástole, esperar aquella tierra y rogar para que no le cediera bajo los pies. Entiendan, amigos, la angustia terrible de esta situación. Yo me imagino que muchas veces, subiendo aquel túnel, que me lo imagino perfectamente circular, habrá él tenido que adoptar la pose del hombre de Vitruvio, de Da Vinci. Recuerden ustedes el famoso dibujo, el emblema del Renacimiento, el hombre de Vitruvio, en que se ve a un hombre encerrado en un cuadrado y también en un círculo, en una circunferencia. Sí, está dentro de un cuadrado y al mismo tiempo dentro de un círculo. Cuando está con las piernitas y los brazos extendidos y alargados, coincide con el círculo. Dibuja un círculo que lo contiene perfectamente, ¿verdad? Es una circunferencia que lo contiene, configurando un círculo perfecto. Y sobre él se puede también elaborar un cuadrado. Entonces él avanzaría como el hombre de Vitruvio, con una mano pegada en una pared, otra en otra, un pie en otra pared y otro pie en otra pared. Más de una vez habrá tenido que optar por esa solución de equilibrio muy precario. Y entonces sí, hay que evocar el hombre de Vitruvio. Vitruvio fue un arquitecto, ¿verdad? Fue un arquitecto famoso del 15 años antes de Jesucristo. Fue cuando hizo el hombre de Vitruvio, que se convirtió en un símbolo del Renacimiento en Italia, cuando Da Vinci lo tomó.
y hizo de él ese modelo que supuestamente representa las proporciones perfectas del ser humano en cuanto a extensión de tronco, cabeza, longitud de brazos y de piernas, el hombre de Vitruvio. Es un concepto para ser visto. Búsquenlo quienes no lo conozcan y lo encontrarán y lo van a reconocer de inmediato. Sí, este pobre hombre subiendo así de la manera en que estaba subiendo debe haber asumido más de una vez la posición del hombre de Vitruvio, ¿verdad? En su círculo. Sin embargo, un mundo insospechado de energías nacía en cada paso y como por impulso adquiría maquinalmente mientras se sucedían las impresiones de esperanza y desaliento, llegó al brocal exhausto, incapaz de saborear el fin de sus martirios. Esto, amigos, es lo que se llama sacar fuerzas de flaqueza. Esto es cuando en el fondo del abismo, cuando ya nos sentimos rendidos, derrotados por la extenuación y por el dolor, encontramos un extraño filón, una cantera que no conocíamos de energía moral. Pero para encontrar esa cantera de energía moral es necesario haberse ya uno derrotado a sí mismo. Solo se encuentra después de la gradiente del último esfuerzo. Cuando uno dice, ya no puedo más. Como el hombre aquel de la maravillosa novela de Saint-Exupéry, Tierra de Hombres, el que se pierde en los Andes y recobra, vuelve a la civilización caminando siempre hacia el este, empecinándose en caminar hacia el este. Pobrecito las que tiene que pasar. Ese es un libro que les recomiendo, amigos, hay que leer, Tierra de Hombres de Saint-Exupéry. Es lo mejor que hizo Saint-Exupéry junto con El Principito, pero este es más impresionante, por supuesto. ¿Cuántas veces ese hombre estuvo a punto de dejarse morir de hambre y de frío en medio de las Andes y de fatiga, ¿verdad? De fatiga, es que, claro, en este caso lo que le sucede a nuestro escalador de pozos es que encuentra un filón insospechado de energías. Lo he vivido, amigos, lo he vivido antes de tocar ciertos conciertos y ciertos recitales en que me he sentido tan derrotado, tan desmoralizado, tan nervioso, no habiendo dormido 1 o 2 noches seguidas. Lo he vivido, créanmelo, y a punto de entrar al escenario me gana, me llena, me invade, no sé de dónde procede, porque yo estoy hundido en la noche de la fatiga, de los nervios, del autoboicot, del autosabotaje. De algún lugar, de algún estrato de mi ser, surge una enorme fuerza luminosa que me levanta y me hace entrar con toda gallardía al escenario. Lo he vivido más de una vez y lo he vivido como un auténtico milagro, porque es una fuerza que no sé de dónde viene. Es como que surgiera, repito, de un reservoir, de un depósito de fuerza que yo no sospechaba que tuviese, pero resulta que ahí estaba, pero tenía que llegar al límite de la extenuación para que se manifestase. Tocar piano no debe ser así de difícil, y no lo es para mí la vasta mayoría de las veces, pero sí he tenido en algunos conciertos esa vivencia que les acabo de narrar, por razones diversas. Conciertos que fui a dar a Europa y no calculé bien el jet lag, entonces llegué mal dormido y no dormí, total que salí a tocar como con 3 noches de no dormir. Esa vez lo sentí de manera muy intensa. Entonces el hombre logra salir hasta el brocal desdentado, como nos lo describe Guiraldes, exhausto. Si exánime significa sin alma, exhausto, ¿qué significa? Austo, bueno, austo es un participio, pasado de austus. Viene del verbo, esto es latín, aurire, y que significa, exhausto significa drenado, significa que se le ha salido todo el líquido. Exhausto significa vacío, pero muy concretamente bajo la forma del líquido.
una botella exhausta, una cantimplora exhausta. Es una cantimplora a la que se le ha vaciado todo su contenido líquido. Y en efecto, el hombre, todo su sudor, posiblemente buena parte de su sangre, lo ha hecho llegar exhausto. Recuerden, entonces, de que ya no está, austus, de aurire, que sería estar bien lleno de líquido, pero ya está vaciado, es oquedad, es sequía, ya no tiene más líquido para seguir adelante. Incapaz de saborear el fin de sus martirios, allí quedaba, medio cuerpo de fuera, anulada la voluntad por el cansancio, viendo delante suya la forma de un aguaribay como cosa irreal. ¿Contra quiénes tuvo que luchar este hombre para salir a la superficie? ¿Cuáles fueron muy concretamente sus enemigos? Bueno, número 1, la oscuridad. Número 2, la ley de gravedad. Número 3, la humedad y la inconsistencia de las paredes resbaladizas, deleznables que se desmoronaban bajo sus manos. Número 4, contra sí mismo, contra su voz de autoderrota que le habrá dicho 1000 veces, déjate caer al pozo y muere tranquilamente, o no tranquilamente, pero no te gastes en un esfuerzo que va a ser estéril. Es lo que, como decía Unamuno, el demonio de la disolución le debe haber susurrado al oído más de una vez. Entonces, esos son los enemigos y los ha vencido. Entonces se asoma y ve de pronto el aguaribay como cosa irreal. Imposible encontrar una palabra más linda para ilustrar esta salida a la luz, este parto ya en ciernes, que la palabra aguaribay. El aguaribay es un árbol de América del Sur, particularmente común en la Argentina. En la sección que va de la región grande de Argentina, que va de Córdoba a Jujuy, abunda el árbol del aguaribay. Es un enorme árbol, puede medir 15 metros de alto y tiene un tipo de flor, de follaje como de sauce llorón. Y atención, el sauce llorón es un símbolo de la muerte, ¿verdad? Como el ciprés lo es, el sauce llorón simboliza muerte. Ya hemos detectado varios símbolos de sangre en este cuento. Que su primera visión de exterior sea un aguaribay no es buen auguro, ¿verdad? Porque el aguaribay tiene el tipo de hoja como de un sauce llorón. Y siempre que hablo de sauces llorones, pienso en los bellos versos aquellos de Alfred de Musset, el gran poeta romántico francés, que decía: Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un sol au cimetière. J'aime son feuillage épeuré, sa pâleur m'en est douce et chère, et son ombre planera légère sur la terre où je dormirai. Ese bello poema que significa: queridos amigos, cuando muera, plantado un sauce en el cementerio. Amo su follaje doliente, su palidez me es dulce y cara, y su sombra planeará liviana sobre la tierra en que dormiré. Y también se portaron con ellos los franceses, que lo enterraron en el Père Lachaise, y en efecto le pusieron un árbol un sauce detrás de la tumba, detrás del monumento donde está la carita de él y el monumento. Entrando al cementerio Père Lachaise, entrando a mano izquierda, 50 minutos, es la primera celebridad que encuentra uno de este distinguido vecindario, de esta necrópolis tan encopetada. El primer residente es Alfred de Musset, y ahí está con su sauce. En invierno queda limitado a una ramita con unas pocas hojas, en el verano, en la primavera es bellísimo y cubre la tumba muy bellamente. Así que Alfred de Musset fue complacido, ¿verdad? Fue complacido. Pero entonces, sí, sale y ve un aguaribay como cosa irreal,
Pues por supuesto, claro que saliendo de aquella muerte segura, casi todo lo que hubiera visto le iba a hacer un efecto de irrealidad, como de fantasma. Y repito, el Aguaribay no es de buen augurio en este caso. Eh, sí, es muy interesante, como la gente que ha estado mucho tiempo en coma o en hospitales, lejos de la vida, encerrados, sufriendo, dolientes, incapacitados, en un cuarto cerrado, cuando salen del hospital, y lo he vivido muchas veces, cuando salen del hospital, todo lo ven nuevo, todo lo ven fresco, todo lo ven inédito. Ve uno un perro por la calle y se dice, este es el primer perro en la historia de la creación. Ve uno un árbol y dice, este es el primer árbol, digamos si fuese un poró, este es el primer poró en la historia del universo. Todos, o sea, nos aparece como subspecie aeternitatis, bajo forma de eternidad. Sentimos que estamos descubriendo todo con ojos vírgenes, con mirada de niños. Tanto tiempo estuvimos en coma, tanto tiempo estuvimos divorciados, separados de la vida, en esa burbuja hermética que es un hospital, que cuando uno sale, el viento en la cara, la lluvia, el sol, las montañas, las nubes, todo, señores, se convierte en un milagro. Todo lo que uno ve adquiere una cierta aura irreal. Eso lo he vivido, por eso lo puedo describir con tanta exactitud. Y me lo describía también mi hermano, que poco antes de morir tuvo varios episodios comatosos y me decía, qué curioso, cada vez que salgo y voy por la calle veo una cosa y me parece que la estoy viendo por primera vez. Bueno, esa mirada del moribundo que vuelve a asomarse a la vida, esa mirada debería de ser la de todos nosotros, los que estamos sanos. Una mirada virgen, una mirada que redescubre lo único, lo irrepetible, lo esencial, lo virgen, lo inédito de cada hoja de árbol que veamos. Todo debe ser un milagro, todo debe ser percibido, subspecie miraculo, bajo forma de milagro, porque lo es en efecto. Simplemente sucede que la rutina, la indiferencia, la banalidad nos torna insensibles a esas maravillas que nos rodean. Pero bueno, seguimos. Alguien pasó ante su vista, algún paisano del lugar seguramente, y el moribundo alcanzó a esbozar un llamado. Atención, de nuevo el pintor que era Guiraldes, esbozó un llamado. Uno diría esbozar de un dibujo, ¿verdad? De un dibujo, de un cuadro, un esbozo, un boceto, un esbozo previo a un cuadro. Pero no hablaría de esbozar un llamado. La figura es muy linda, muy bella. De nuevo es una sinestesia, ¿verdad? Es una sinestesia. Es una implosión entre lo visual, un esbozo, y lo auditivo, un llamado. Logró esbozar un llamado. Pero el movimiento de auxilio que esperaba fue hostil. El gaucho, luego de santiguarse, resbalaba del cinto su facón. ¿Qué es un facón? Un facón es un cuchillo gaucho, muy usado en las pampas argentinas. El facón, el poncho y el caballo son las tres cosas que distinguen al gaucho, los tres elementos de su atuendo más distinguidos, más distintivos, más característicos. Facón es aumentativo de faca. La palabra faca existe en español y en portugués igual, y significa un cuchillo, pues un cuchillo útil, un cuchillo con el cual se puede matar animales o seres humanos, se puede trabajar el cuero, se puede trabajar la madera, se pueden trabajar montones de cosas, ¿verdad? Y ciertamente se puede asesinar y se puede matar. Y los duelos entre gauchos eran con facón. Es un cuchillo largo, en la empuñadura tiene inevitablemente la forma de una cruz, porque va la empuñadura y donde comienza la lámina puntiaguda del cuchillo hay como una
como un pedacito de metal transversal que produce el efecto de una cruz. Entonces, claro, el gaucho se santigua primero, saca su facón como para defenderse de un enemigo, eh, 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 sí, saca del cinto su facón cuya empuñadura en cruz tendió hacia el maldito. Sí, la cruz natural del facón, la cruz propia de la forma del facón, la usa como cruz en el sentido teológico y místico. Va de retro Satanás, retrocede Satanás. El cuchillo no lo usa para matar al enemigo, lo usa para conjurarlo, para exorcizarlo, por cuanto el cuchillo opera como una cruz gracias a ese pedacito transversal de metal que tiene entre la empuñadura y la lámina puntiaguda. Entonces lo usa como quien le tiende la cruz para hacerle el exorcismo a un ser poseso del demonio, ¿verdad? El infeliz comprendió, hizo el último y sobrehumano esfuerzo para hablar, pero una enorme piedra vino a golpearle en la frente y aquella visión de infierno desapareció como sorbida por la tierra. Ah, maravillosa prosa, ay, qué linda, qué linda, qué linda prosa. Sí, sí. Todo, vean cómo de pronto se acumulan los elementos religiosos, ¿verdad? La cruz, el santiguarse, el infierno, son elementos todos ellos propios al imaginario religioso, ¿verdad? De pronto se convierte esto en una lucha entre el bien y el mal. El gaucho sintió que aquel pobre hombre saliendo del pozo solo podía ser el diablo, que ir a esas horas de la noche solo, que tendría que estar haciendo un hombre saliendo de un pozo. Por el amor de Dios, creyó que era el diablo, le hizo la cruz con su facón, se santiguó y le tiró una piedra en la cabeza, con lo cual aquella visión de infierno, dice, desapareció como sorbida por la tierra. Es que el brocal desdentado es presentado como una boca. El brocal tiene algo de succión, el brocal pareciese succionar a la gente. En este caso, el protagonista es sorbido por la tierra, es succionado por la tierra, regresa al punto uno del terrible trayecto que tuvo que iniciar, pero ahora muerto sin duda por el impacto de la piedra sobre la frente. Era una piedra enorme. Y de nuevo, insisto, es muy significativo que el gaucho no usara el facón para matarlo. No. Ante el demonio, ante ni más ni menos que Mefistófeles, Lucifer, Belfegor, el nombre que quieran ponerle, Satanás, lo que creyó que era el diablo, lo único que procedía era una piedra para lapidarlo, enterrarlo en vida, meterlo de nuevo hasta el fondo de la tierra, ¿verdad? El niño a punto de salir, que es reinserto a la fuerza en el útero materno y es sorbido por la tierra, esa tierra que se lo come, porque la imagen del brocal desdentado aparece varias veces en el cuento. Ahora todo el pago conoce el pozo maldito, y sobre su brocal desdentado, ahí está una vez más, el brocal como boca que chupa, que succiona, y sobre su brocal desdentado por los años de abandono, una cruz de madera semipodrida defiende a los cristianos contra las apariciones del malo. Eso, qué hermoso, qué hermosa manera de terminar. Aquí en Costa Rica, en el campo, hubieran dicho del maligno. Sí, del malo se usa, pero más frecuentemente hubieran hablado del maligno, de los designios del maligno. Hay que alejar al maligno de la casa, ¿verdad? Del malo, del demonio, ¿verdad? En este último párrafo hay una serie de palabras que de nuevo Guiraldes usa para crear una sensación de ruina. Pozo maldito, brocal desdentado, abandono, madera semipodrida,
El brocal es hoy en día una ruina, ¿verdad? Es una ruina con una cruz de madera semi podrida, ni siquiera es bonita, semi podrida, carcomida, único homenaje al muerto ahí presente, o bien, más bien que homenaje a él, una cruz como para evitar que surja nunca de ahí el demonio, que surja nunca, ¿verdad? Y que nadie use el agua del pozo, porque lo que van a toparse ahí es un caldo de gusanos con un cuerpo descompuesto o un esqueleto, ¿verdad? No creo que sea un pozo que nadie use, está tan derruido, tan en ruinas, que no creo que nadie lo usara. Sí, el pozo es maldito, eso nos mete ya en el terreno de la leyenda, un pozo maldito, ¿verdad? El brocal desdentado es la imagen prosopopéyica de la boca, años de abandono y la madera semipodrida. Defender a los cristianos contra las apariciones del malo. Entonces, el imaginario religioso, los cristianos, aparecen al final del cuento y cobran una gran relevancia. Gran relevancia. Este cuento cumple muy bien con la definición de Cortázar de cuento. Recuerden lo que decía el gran Julio Cortázar. Decía, las novelas nos ganan por decisión. A ver, haciendo una analogía con las peleas de boxeo. Una novela nos gana por decisión, por puntos, por tarjetas. Se llega hasta los 12 asaltos, es larguísima y se gana por decisión. Nos gana lentamente, la novela nos va enamorando lentamente, nos tenemos que familiarizar con los personajes, hacernos amigos de ellos, quererlos, amarlos, enamorarnos de ellos o despreciarlos. Uno no va a amar al inspector Javert de Los Miserables, ese es un viejo abominable, pero a Jean Valjean sí lo puede llegar uno a amar. Se convierten casi en amigos, casi en compañeros. Duermen con nosotros en el libro de cabecera, a veces amanecen durmiendo sobre nuestro pecho, el libro abierto, se nos cayó de las manos y dormimos con ellos. Es muy bello lo que pasa con la novela. Es un enamoramiento lento y paulatino y casi insensible. En el cuento, decía Cortázar, no. En el cuento nos tiene que ganar por nocaut. No por puntos ni por tarjetas, sino por nocaut. Eso significa que tiene que haber un punch. Tiene que haber un golpe, tiene que haber una punchline, como en los chistes, tiene que haber un punchline al final que nos tire al suelo y nos deje tumbados más allá de la cuenta de 9. Este cuento ciertamente es del tipo knockout, claro que sí. Nadie esperaba que después de semejante epopeya del ascenso de las profundidades de la tierra, de la entraña de la tierra, hasta la luz, nadie esperaba que apareciera este tipo y soterrara a la pobre víctima, confinándola ya para siempre al fondo del abismo, ¿verdad? Y como todo este tipo de cuentos que tienen que ver con descensos al fondo de la tierra, siempre se nos viene a la mente de manera intertextual, automática, el Dante, ¿verdad? El descenso al infierno del Dante. En este caso, el gaucho que cae al pozo vive un descenso al infierno. Vive un descenso al infierno. Ahora, en el Dante se sale del infierno. Claro que se sale del infierno a conocer regiones purísimas de luz y de belleza. Y él las iba a reconocer. Por poco sale del infierno del Dante. Allí tenía la estrellita arriba que prometía luz, serenidad, claridad, el aire fresco de la noche, la salvación, y vienen y lo soterran con aquel pedrusco. Qué cosa más cruel, ¿verdad? Y el otro referente que se evoca siempre con este tipo de aventuras espeleológicas es Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que viene siendo una... ¿Qué podríamos decir? Viaje al centro de la Tierra es una de las grandes obras maestras de Julio Verne, de las grandes novelas, de las que vale la pena leer. Y opera como una alegoría del Dante también. El viaje al centro de la Tierra tiene muchísimos rasgos comunes con el Dante. Igual el héroe va con un guía, lleva su Virgilio. Igual hay una mujer muy bella que lo espera a la salida de su aventura, como la Beatriz del Dante.
igual atraviesa mil peripecias y círculos terribles, ¿verdad? Igual es vomitado a la superficie de la Tierra en el viaje al centro de la Tierra, es vomitado por el volcán Stromboli, es por el Stromboli o por el Etna que salen, no me acuerdo, por el Stromboli creo, sí. Salen vomitados literalmente. Ahí sí es un parto, ahí sí la madre Gea expulsa, incluso violentamente los tira al mar a los aventureros que osaron meterse en su seno. Ahí sí, tanto en la Divina Comedia como en el viaje al centro de la Tierra, los protagonistas, o como les diría Unamuno, agonistas. Este pobre gaucho que cae en este pozo es un agonista, agoniza durante todo el cuento. En esos dos casos, en el Dante y en Julio Verne, los agonistas salen a la luz. Sí, así que una vez más, este cuento que puede ser visto de manera muy simbólica, muy psicoanalítica, como una fantasía del alumbramiento, como una especie de aborto brutal al final, ¿verdad? Pero no quiero imponerles esa lectura, no es necesario, se las dejo como una opción nada más, como una opción. Porque hay elementos en el cuento que la evocan poderosamente, el círculo líquido, suave, el cilindro húmedo, etcétera, etcétera, el líquido amniótico del agua abajo, la pugna por salir, como el bebé abriéndose paso entre las entrañas de la madre para salir, ¿verdad? Un parto de la madre tierra en este caso. Pero no, por favor, no se cuelguen de esa interpretación. Denle la que ustedes quieran o bien no le den ninguna interpretación. ¿Por qué estamos obligados a darle una interpretación a un cuento? No existe la necesidad de ello. No hay necesidad. Acuérdense cuando, bueno, en nuestra anterior lectura leímos La cima, el secreto de la cima de Miguel de Unamuno, cuando el autor mismo le prohíbe al lector, le dice, esto no es un símbolo, esto no es una alegoría, esto es en efecto una cima, un hueco enorme, inexplicable que había en mitad de un descampado de un bosque. Se rehúsa que la gente vea en ese abismo todo lo que pudieron haber visto. Pudieron haber visto una especie de nuevo descenso al infierno del Dante, pudieron haber visto que la cueva era una alegoría de la nada, de la muerte, del no ser, lo que se quiera, ¿verdad? Muchas cosas hubieran facilitado. Él prefiere tomarlo simplemente como un sueño. Dice, esto me lo soñé, me levanté y en media hora lo escribí. Esto es un sueño, no quiero que me le impongan interpretaciones. Ya tiene su belleza como sueño. Esa belleza absurda, incoherente que tienen los sueños, sobre los cuales no conviene poner orden, no conviene aclararlo todo. Los sueños son, bueno, Lacan decía, por supuesto, que el subconsciente se expresaba de manera lingüística, de manera incluso poética, a través de metáforas y de metonimias. El subconsciente era poeta, en cierto modo. Bueno, eso yo lo puedo comprender, es una muy hermosa tesis, muy hermosa tesis. Todo hombre que sueña es poeta mientras sueña, después vuelve a ser pues lo que era. Pero nosotros tenemos la libertad de ponernos a interpretar esas metonimias, esas metáforas del sueño, el subconsciente expresándose bajo forma de lenguaje, bajo forma lingüística. El psicoanálisis para mí es básicamente eso, una enorme aventura poética y lingüística. Eso es lo que es para mí, para Jacques Sagot. Más que una terapia, nunca me ha resultado particularmente útil a mí, pero puede haber sido error mío. Lo veo como una hermosa aventura lingüística y específicamente poética entre el psicoanalista y el paciente. Pero bueno, no nos vamos a salir del tema. Y ya no tenemos tema porque ya terminamos el cuento. Queridos amigos, ese es el gran escritor Ricardo Guiraldes, argentino, 41 años de vida apenas, pero
eso no obstó para que produjera textos abundantes en las áreas de novela, de poesía, de cuento. Tiene muchos otros cuentos hermosos. Con seguridad vamos a volver a él porque tiene otros cuentos hermosos. Y bueno, he estado feliz de estar con ustedes. Espero hayan disfrutado de esta aventura, de esta nueva aventura en el mundo de la literatura. Y sigamos jugando. Sigamos jugando a la belleza, que es el más lindo de los juegos que ha creado la especie humana sobre la faz de la Tierra. Gran abrazo para todos y todo mi afecto.